¿Qué son elementos CIFKM? La información en CIFKM se estructura en elementos CIFKM. Estos son creados por los usuarios como contenedores de información estructurada que están clasificados y cualificados con atributos, y que pueden incorporar diversas funcionalidades, tales como enlaces con otros elementos, notificaciones programadas, archivos clasificados en carpetas, estados, notas asociadas a avisos y a emails, registros de actuaciones, automatismos programados, pueden registrar tiempos y gastos asociados a usuarios y muchas más funcionalidades. Esto no significa complejidad, ya que cada tipo de elemento solo incorpora las funcionalidades que precisa de acuerdo con las necesidades de los usuarios que deban usarlo en cada caso. Para preservar la privacidad, cada elemento CIFKM tiene una sección de permisos donde figuran registrados los grupos de usuarios que tienen acceso al mismo. Además, cada uno con las facultades que le corresponden. Para los demás usuarios, el elemento no existirá. Los elementos CIFKM se crean utilizando plantillas que tienen distinto diseño, distintos componentes y funcionalidades. Las plantillas de elementos son creadas por los administradores y puestas a disposición de los usuarios que las deben utilizar. Un usuario X, para crear un elemento CIFKM de un determinado tipo, deberá tener acceso y poder usar la plantilla de dicho elemento. Para ello, deberá estar incluido en la ficha de algún grupo de usuarios, por ejemplo, el grupo A de la figura, que esté a su vez incluido en la ficha de la plantilla con el rol usar marcado en ella. Todo elemento CIFKM, al ser creado, debe también ser publicado en algún grupo de usuarios, por ejemplo, el grupo B de la figura. El usuario X, para publicar el elemento que está creando en el grupo B, deberá incluir dicho grupo en la ficha del elemento. Para poder hacerlo, dicho usuario X deberá tener marcado el rol publicador en dicho grupo de usuarios B de destino de la publicación, aunque no sea miembro del mismo. Accedemos al menú del icono flotante y vamos a la opción Nuevo. Aparece un submenú con las plantillas que el usuario tiene a su disposición. En la versión inicial de CIFKM, que se descarga del sitio web, figuran ya diseñadas 5 tipos de plantillas, que están a disposición de todos los usuarios. Estas 5 plantillas iniciales son las siguientes. Plantilla de documentación. Sirve para crear y mantener una biblioteca de documentación clasificada. Plantilla de contacto. Sirve para crear y mantener un repertorio corporativo de contactos. Plantilla de asunto. Sirve para poder registrar y controlar asuntos de trabajo, aportar, colaborar, efectuar seguimientos, registrar tiempos y gastos y consultar trabajos realizados en cada momento. Repositorio privado de archivos para clientes. Está diseñado para poner a disposición de usuarios externos, por ejemplo, los distintos clientes de la empresa, bien archivos comunes o bien específicos para cada uno de ellos, desde donde los podrán consultar y descargar a su conveniencia, bien desde un navegador, a web browser, o desde la aplicación CIFKM Mobile preparada para Android y para el iPad. Plantilla de grupos de contactos. Está diseñada para agrupar contactos y así poder enviar un email a todos ellos o a un subgrupo seleccionado, combinar documentación en Word con datos del contacto y así enviar emails personalizados y exportar datos de los contactos seleccionados en formato CSV. Hacemos clic en una de las plantillas de elemento, por ejemplo, la de asunto, y aparece un formulario para crear un nuevo asunto. No vamos a hacerlo aquí, sino en otro vídeo, por lo que cerramos y descartamos. Volvemos al menú del icono flotante y vamos a Gestión, que nos muestra un submenú de opciones. Cada usuario solo visualizará, en su caso, aquellas opciones de gestión para las que tenga facultades. Las restantes no las verá, y si no puede ver ninguna, tampoco verá la opción de gestión. Vamos a la segunda de ellas, que es la gestión de plantillas, y hacemos clic en ella. Aparece una ventana con todas las plantillas de elemento creadas. Seleccionamos una, por ejemplo, la plantilla de asunto, y hacemos clic en Ver ficha. Aparece el formulario de la plantilla de asunto, que es donde ésta se ha diseñado y donde se puede también modificar a conveniencia. No vamos a explicar en este vídeo cómo se diseñan las plantillas, simplemente haremos un rápido recorrido. La primera sección contiene los permisos sobre la plantilla.
En ella se incluyen los grupos de usuarios que deben tener acceso a ella, así como las facultades de cada uno de ellos respecto de la misma. Los demás usuarios que no pertenezcan a ninguno de esos grupos no verán la plantilla. Así se simplifica la gestión porque cada usuario solo ve lo que tiene que usar. La tercera sección son los permisos sobre los elementos que se crearán con la plantilla, donde se incluyen los grupos de usuarios que serán distintos de los anteriores que deben acceder y gestionar los elementos CIFKM creados con la plantilla. En el elemento creado se podrán también añadir o quitar permisos por quienes tengan facultades para ello en relación con el elemento concreto. En resumen, tanto en las plantillas como en los elementos creados con ellas se compartimenta su acceso para que solo estén a disposición de los usuarios que deben utilizarlos. Gracias a ello se consiguen dos objetivos. Se puede gestionar la privacidad de la información y en segundo lugar se facilita la gestión porque cada usuario solo ve lo que le corresponde. Hacemos clic en la sección Formularios. Seleccionamos el único que hay y hacemos clic en Editar. Aparece una ventana con el formulario abierto. Hacemos clic en un atributo y así podemos ver en el panel de la derecha que aparecen las distintas opciones para configurar este atributo concreto. Cerramos las ventanas y ahora vamos a ver en qué sitios, además del menú del icono flotante, el usuario puede acceder a las plantillas que tiene a su disposición para crear elementos CIFKM. Volvemos al menú del icono flotante y abrimos el escritorio de CIFKM. Los iconos situados en la primera fila son accesos directos a las plantillas de elemento CIFKM. En la segunda fila se han situado sus correspondientes plantillas de búsqueda de los elementos creados con cada una de ellas, así como una plantilla de búsqueda general. También se accede a las plantillas para crear elementos CIFKM desde la primera opción, añadir nuevo elemento del menú del escritorio situado en la barra superior. Con este botón aparece un asistente de publicación. En realidad el asistente son dos ventanas juntas. En la superior se muestran los iconos de los accesos directos que acabamos de ver en el escritorio. Y en otra pestaña, la lista de las plantillas disponibles para el usuario. La ventana inferior es la denominada Documentos pendientes, donde si arrastramos y soltamos uno o varios archivos, estos se suben a CIFKM. El icono flotante muestra con el parpadeo y una ventana informativa que tiene lugar el proceso de subida de los archivos, que se podrán publicar con cualquier plantilla de elemento CIFKM que seleccionemos en la ventana superior.